Iglesia Cristiana Teruel te da la bienvenida. Como cada lunes reunirnos en esta casa. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Aleluya. Vamos a continuar con el estudio. ¿No se escucha mi micrófono? No se escucha, pero ahorita lo van a acomodar. Vamos a continuar, mis amados hermanos, segunda de Juan. Hoy iniciamos ya con esta epístola del apóstol Juan. Y bueno, viene una parte importante que habla precisamente del anciano y de la señora elegida. Dice el verso 1, ahorita que estés ya listo, mi George, el anciano a la señora elegida. No tengo micrófono. ¿No? ¿Ya se oyó? ¿Ya? Amén. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hablamos aquí una parte, recordamos esta salutación o esta segunda carta del apóstol Juan, se escribió aproximadamente entre el 85 al 90 después de Cristo. Quiere decir que ya había sido lo que sucedió en el año 70 cuando el general Tito Romano destruyó el templo y esparcieron todos los judíos de ese lugar. Y bueno, esta carta se escribió en tiempos difíciles. Se dice que ya, como bien lo dice el mismo apóstol, ya era un anciano, también no solamente en el conocimiento, sino también de edad, ya era un anciano. La señora elegida, algunos pueden pensar que se trata directamente de una persona, podría parecerse como que es su esposa, porque dice a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Sin embargo, por lo que está explicando esta carta, que vemos ahorita en los siguientes versículos, donde dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, no está diciéndole a su esposa nos amemos nada más, no, sino está declarando que es hacia la iglesia. Pero tenía que escribir de esta manera porque como había mucha persecución, entonces esta carta, cuando se escribe por medio del apóstol, se está declarando que es la señora elegida, o sea, la iglesia que es elegida por Dios, y a todos los que están viniendo a Cristo, los que están siendo parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A la elegida puede haber sido una iglesia de Éfeso, por ejemplo, una señora elegida, y todos los que se están congregando y añadiendo cada día a la misma iglesia del Señor. Entonces, por eso dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, Él es la verdad, y el Espíritu Santo es la verdad. Y dice, si nosotros entendemos qué es la verdad, aún en medio de persecuciones, aún en medio de luchas, aún en medio de situaciones difíciles, por todo y siempre va a permanecer la verdad. Es el anhelo del apóstol que la verdad permanezca, dice. Lo que ustedes oyeron y aprendieron de mí, dice el Señor, así hagan otros y enseñen a otros, que se comporten conforme a la verdad. Entonces dice,
a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. O sea, nuevamente aquí toca todos aquellos que han conocido la verdad. Por eso estos versículos del verso 1, empezamos a ver que se trata no solamente a una sola persona, sino a un gran número de personas que han conocido la verdad. Una señora elegida puede ser la iglesia cristiana Jeruel y a todos sus hijos. Ya vamos entendiendo cómo es que se trata esto. Y dice, todos los que han conocido la verdad, y dice así, todos los que han conocido la verdad, verso 2, Georgito. No, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa de la verdad. Bueno, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros, vamos a entender un poquito y desmenuzar este versículo. Hay una causa por la cual hoy nosotros somos parte de la elegida. Amén. Hay una causa. Por ejemplo, si hablamos de una madre y sus hijos, pues es una causa que nacieron de ella, ¿no es así? La madre y sus hijos, hay una causa, ¿cuál es? La madre y sus hijos nacieron de ella. Mientras están en la tierra, ¿dejarán de ser sus hijos? No. Bueno, pues aquí toca una parte importante. Siempre, a causa de Cristo, vamos a permanecer siempre en Él. Y hay una iglesia elegida, una iglesia bendecida, y en medio de ella están los hijos. Y todos ellos han sido enseñados en la verdad. Aquí empieza a explicar el apóstol algo muy importante. Aunque debes entender que hay una iglesia elegida, siempre va a haber luchas dentro de esta iglesia elegida. Va a haber conflicto, va a haber problemas. Se van a infiltrar aquellos que van a querer causar a través de mentiras el que los hijos se empiecen a desviar, a alejar. Y por eso está explicando y dice, y no solo esto, sino que a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Dice el verso 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. O sea con nosotros la gracia de Dios. Vamos a ver primero que sea con nosotros la gracia de Dios. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cómo puede ser con nosotros la gracia? Sí. Tener el Espíritu para tener esa gracia. Ok, ¿alguien más que ayude en esto? ¿Una gracia? Bueno. En el conocimiento, ok. A ver. Cuando hablamos de gracia, ¿quién es el que derrama la gracia? Dice la Biblia que por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, si dice aquí, sea con vosotros gracia, necesitamos estar recordando siempre. Hace un momentito nuestro hermano Toño estaba hablando de gracia. En su oración, él estaba manifestando la gracia de Dios, porque él dijo así, Señor Jesucristo, gracias porque tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdón de mis pecados. Él está dando por medio de la gracia alabanza a Dios, porque reconocemos que no es de nosotros. De hecho, ni siquiera de nosotros es la fe, es de Dios puesta en nosotros. Amén. Y entonces por eso dice el apóstol, porque por gracia sois salvos y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros dejamos de entender en nuestra vida la gracia, empezamos a sentirnos que nosotros nos merecíamos la salvación, o que nosotros, claro, Dios tenía que escogerme, pues si Él vio en mí las cosas grandes que tengo, y no es así. ¿Qué podíamos nosotros dar
para que pudiéramos recibir la gracia? Nada. Lo único que dábamos era vergüenza. Por gracia somos salvos. Y el apóstol dice, sea con ustedes gracia. No olviden esto. No es por sus obras, es por la fe. Cuando nosotros predicamos a otro y lo hacemos por gracia, no estamos midiendo a la otra persona si lo merece o no lo merece. Porque a veces cuando se nos olvida la gracia, empezamos a decir, yo creo que a este no le predico, este sí no lo merece. No lo merece, ha hecho cosas indignas, ha hecho cosas que no convienen, no lo merece. Quiere decir que hemos perdido la gracia. Cuando nosotros empezamos, en lugar de servir a la elegida como hijos, es porque hemos perdido la gracia. Los hijos deben servir a la elegida. Y por eso se gozaba. Yo amo que estés en la verdad, tú y también tus hijos. Vamos, nosotros podemos ponerle un título a la iglesia. Se llama Iglesia Cristiana Jeruel. ¿No es así? Y nada más está el pastor y 3 personas. Decimos, ya es iglesia. Ya es iglesia. Pero a ver, ¿qué tiene que manifestar las 3 personas? Fuerte. La gracia. ¿Cómo se manifiesta la gracia? Añadiendo las almas a Cristo. Eso hace los hijos. Añaden bendición. ¿Por qué? Porque manifiestan la gracia. Esto es la gracia. Por gracia somos salvos. De gracia recibimos, de gracia damos. Por eso esta epístola tiene cosas tan importantes como, te voy a decir unas cosas. En la elegida se meten algunos que no son hijos. Y lo que quieren causar es división o destrucción de la elegida. Vuelve a leer el versículo 1 y 2, por favor, Jorge. Amén. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Todos los que han conocido la verdad, aman, ¿sí o no? Amén. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Cuánto tiempo estará? Para siempre. Cuando somos llamados a servir y estamos en la elegida, nuestro anhelo, nuestro gozo es continuar con gracia. ¿Cuándo se nos va a acabar la gracia? Mientras estemos en la tierra, no puede terminar la gracia. ¿Qué quiere decir? Nunca olvidar que de gracia recibí y de gracia doy. Yo veía ayer a los hermanos que se gozaban porque vinieron 2 nuevos. ¿Cómo no? Se estaba manifestando la gracia. La gracia. ¿Cuándo deja de haber gracia? Cuando dejamos de traer almas a Cristo. La gracia debe permanecer. Por eso es importante estos versículos que estoy comentando. La gracia de Dios sea con todos ustedes. ¿Se acuerdan que así dice la Escritura? El amor de Dios sea con todos ustedes. La paz de Dios sea con todos ustedes. ¿Por qué se manifiesta esto con una elegida? Porque todos deben ser hijos en un mismo sentir. Por eso está el apóstol declarando, número 1, gracia. Alguien más dígame de la gracia antes de pasar a lo que es misericordia. La gracia, dice la palabra, que nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. El querer como el hacer por su buena voluntad. Ya no soy yo, es la gracia de Dios en mi vida. Es difícil cuando tú ya empiezas a vivir en la gracia y estás en la elegida, que dejes a la elegida. ¿Sí o no? Y no estoy hablando de un solo lugar, no. Si la elegida de Cristo, si yo voy a Europa, voy a Estados Unidos, voy a Canadá, voy a cualquier lado, lo primero que quiero buscar es una elegida.
donde estén en la gracia, en la misericordia y en la verdad. ¿No es así? No quiere decir que no voy a ir a cualquier lugar, porque empiezo a diferenciar que esta no es la señora elegida, a quien yo amo y me gozo. Si yo veo, por ejemplo, hemos estado hablando de la iglesia que está en California. ¿Por qué lo hablamos con mucho amor y todo eso? Porque es una elegida y ahí hay gracia. Y entonces en esa gracia tú dices, yo los amo y me siento de allí. ¿Por qué te puedes sentir de allí aunque no haya sido una sola vez? Por la gracia. Porque por gracia son salvos, por gracia somos salvos. Somos uno. Amén. Pasamos al punto. ¿Alguien más quiere decir algo de la gracia? Porque tocó mi hermana un punto muy importante. ¿Alguien más puede decir algo de la gracia? ¿Perdón? Por ella somos salvos, sí. Así es. No es de nosotros, sino es don de Dios. Yo digo que por su gran soberanía, mi hermano. Ay, no, ya saliste de la gracia. No, la gracia. La soberanía del Señor es su gracia. Es que ya soberano es diferente, la gracia es otra. La gracia es derramada, la soberanía es de Él. Así. Con su gran amor, ahorita vamos a tocar ese punto. Misericordia, dice, sea con vosotros gracia, misericordia. A ver, hablemos de la misericordia. Dice, sean misericordiosos, como lo dice Tesalonicenses, benignos. A ver, ok, dice mi hermano, misericordioso. ¿Qué entiendes por esta parte que debe de tener los hijos con la elegida? Estamos hablando los hijos con la elegida. ¿Saben por qué es importante entender? Porque quien no ama a la elegida, o sea, no amas a la iglesia, ¿quién eligió a la iglesia? Dios, Cristo nuestro Señor. Él eligió, Él la sostiene y además esto, y Él es la cabeza. Amén. Pero se nos ha olvidado mucho que los hijos deben de amar y andar en la verdad con la elegida. Y se nos ha olvidado. Por eso ahorita le pregunto yo a mi hermano Toño, ¿qué entiendes por misericordioso? Bondadoso, ok. Ok, dadivosa, ok. Ser humilde. ¿Qué dice ¿qué dice el diccionario de misericordia o misericordioso? Ya estás tocando esa parte. Compasivo, humilde, sencillo. Ya tocaron tres bases importantísimas. La iglesia o los hijos tienen que tener un sello. Sencillos y humildes, de corazón. Porque la cabeza es manso y humilde de corazón. ¿Qué dice? Dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, la existencia de la vida después de la muerte, así como la misericordia y la caridad con el prójimo, son ideas que los egipcios concibieron ya antes de la redención de los libros más antiguos. Bueno, prácticamente es eso, compasión por los que sufren. Exacto. Y ayuda. Lo que estábamos comentando ahorita. O sea, es una parte muy valiosa la misericordia. Ahora, la iglesia debe practicar la misericordia. Entonces, por eso viene la ayuda mutua, hacemos las ofrendas de amor, tratamos de apoyarnos unos a otros, entre los hijos, los hermanos. El apóstol Pablo mencionaba mucho eso de una iglesia que era misericordiosos, que son los de Filipos. Los filipenses, vayamos a esta carta de Filipenses. Pero donde encierra el punto es el amor, ¿no? ¿Perdón? Donde se encierra todo esto es el amor. Todavía no llegamos allí, Rufito, estamos en misericordiosos. Verso 4:10, mi hermano Jorge. Filipenses 4:10. Amén. Amén. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón ninguna de dar elegida participó conmigo en razón de dar y y recibir, recibir, sino ustedes vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. ¿Qué es entonces también esta parte? Es un fruto. ¿No es así? Es un fruto del Espíritu, exactamente. Y siguiente, dice así: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, paz. ¿Qué entendemos por esta palabra de paz? No. Paz. Dice, justifica Romanos 5:1. Una dependencia de. ¿Se acuerdan cuando mi Señor Jesucristo resucitó? Los discípulos estaban espantados y guardaditos en un lugar. Y Él llegó, traspasó las paredes y les dijo: paz a vosotros. Por ejemplo, vivimos ahorita un tiempo en el cual durante meses o 2 o 3 meses fue quédate en casa. Bueno, en esos momentos quizá de angustia, de noticias malas, de problemas en un hogar donde alguien ya tenía el contagio y donde se hablaba de que hay que aislarlo porque te puede contagiar a todos y todo esto, lo que más necesitaba ese momento es que se presentara el Señor y les dijera: paz a ustedes, paz, tengan paz. ¿Qué significa paz, mi hermano? ¿Un estado de qué? De tranquilidad, ¿no? De confianza. De confianza. Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Véalo ahí en el diccionario. Ok. Tú te vas a encargar de estar viendo ahorita todos estos. Paz. Un reposo, exacto, un paz, un shalom, una dependencia. Amén, dice así: situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Tiempo de paz, acuerdo para poner fin a una guerra. Otro significado: es generalmente definida en sentido positivo como un estado de tranquilidad o quietud, y en sentido opuesto como ausencia de inquietud, violencia y guerra. La paz en la Biblia tiene muchos significados. Okay. Así es. Paz. Entonces dice algo muy importante que podemos entender. Debes de tener armonía en tu corazón. Ten paz. Hoy quiero decirles algo. El ser humano en sí mismo ha perdido la paz. O sea, ¿qué quiero decir? Hay mucha ansiedad, hay problemas de salud que están teniendo que ir a visitar que a un psicólogo, que a etcétera, porque están teniendo que problemas internos, ansiedad, depresión. Hablen, quiero que participen. Una desesperación, una desconfianza, están con incertidumbre, con tristeza. ¿Qué quiere decir? Todas estas palabras, inseguridad,
no tienen paz. Y es otro fruto, amor, gozo y paz. Ahora, que estamos entendiendo esto, por eso Cristo, que es el fruto, era el único que podía entrar y decirles a los discípulos, paz a ustedes. ¿Se acuerdan también lo que dice Juan capítulo 14? Paz a vosotros, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Entonces, cuando no hay paz, se turba el corazón y tiene miedo. Entonces, si tiene miedo, no tiene paz. No, pastor, es que no tiene paz. Porque la paz produce en nosotros lo que decía hace rato mi hermano Pedro, el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando no hay paz, hay guerra, ¿no es así? Hay conflicto. Por eso mucha gente se suicida, porque hay una guerra. Todos los de afuera dicen, no, tranquilo, no, pero esa persona tiene guerra. Sí, mi hermano. Lo que estaba pasando yo, tenía sufrimiento, dolor, tristeza, nostalgia, estrés, no dormía. Entonces, desánimo. Querías Entonces, morirte. Sí, la verdad, me pegaba, yo recordaba, ahora entiendo por qué se suicidan. Sí. De verdad, porque eso pasó por mi mente también. Dije, no puede ser, ¿qué estoy haciendo? Pero, gracias a Dios también la psicóloga me canceló. Y también dije, voy con mi pastor a buscar a Dios. Y miren, ¿cómo me ven? Gloria a Dios, ganando almas. Bendito Dios. Gloria a Dios. Así. Es precisamente cuando no lo entendemos. Hoy Toño, bueno, tiene el gozo porque lo ha vivido. Y él tuvo precisamente lo que dice el versículo primero, gracia. ¿Por qué? Porque ya está ganando almas. Este hombre Leonardo se fue de aquí bien gozoso y saben desde dónde venía, desde Tecámac. Pero se fue gozoso. ¿Por qué? Porque recibió paz. Lo primero que el Señor hace cuando tú le recibes tu corazón es darte paz. Tú te fuiste de ese lugar cuando estábamos Jorge y yo platicando contigo con paz. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Va a decir algo, vale. No, nada más, yo también me gocé mucho porque ayer precisamente fui a la librería, que quería una Biblia, y estaba el hermano que llegó nuevo, y ya pidió, ¿qué? 10, 15, 20 Biblias. ¿Pidió tantas Biblias? Biblias para regalarlas. Gloria a Dios. Y le digo, hay unas más económicas que son las que se regalan. Uf. Pero dice que ya no había ya en las oficinas. No, es que estas eran unos pedidos, pero también ya salieron, ¿verdad? Ya más quedó una que ya está apartada. Ajá. Ya quedó una y Sí. está apartada. Pero, como lo dice Male, eso se llama gracia. Gracias, hermano. De gracia recibe, de gracia da. Sí, mi hermano Adolfo. Hermano, entonces, la enfermedad que tiene esta Vianney, bueno, es la ansiedad. No solamente Vianney, es que Vianney es una persona. Perdón, la persona que tiene Tú ansiedad. nos pediste que habláramos por Vianney Fragoso. Fragoso. Y no, es la familia Fragoso. Vianney es una persona. Sí, perdón. Así es, Fragoso Reyes. Ella tiene la ansiedad, o sea, una enfermedad que ya tiene años. Entonces, aquí estamos hablando de la ansiedad, Falta de paz. falta de paz, ¿Quién le puede dar la paz? la gracia. Solo Jesucristo. Bueno, solamente Jesucristo. Solo Jesucristo. Y la elegida es la iglesia. Los hijos son los miembros. ¿Quiénes pueden transmitir esa paz? Los que son de la elegida. Amén. Los que son de la iglesia de Cristo. ¿Lo vamos entendiendo cómo el apóstol se refería tan poderosamente? Pero no lo entendemos porque quizá la leemos y era la esposa de él. No era tan pequeñito esto. No nomás hablaba a la esposa y a sus hijos, no, estaba hablando en general a todos los que tienen a la elegida. Todos los que son de la elegida. Aleluya, aleluya.
Si la iglesia es la elegida, la iglesia la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Y quiénes son de ahí todos? Hijos. Somos sus hijos. Otra vez, verso 1 y 2, y seguimos con el 3 para que vayamos entendiéndole bien, George. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y En no la solo verdad. yo, en la verdad, perdón, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Sí o no? ¿Era para que conociéramos nada más a los hijos del apóstol Juan? No. Podríamos decir, uy, pues yo no puedo decir lo mismo porque no los conocí. Hoy seguimos conociendo a la elegida y a los hijos, ¿sí o no? Por eso nosotros tenemos que amar. Nada más, nada más, sí. Gloria a Dios. Amén, amén. Síguele, Georgito. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, Todos. a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amén. Hay algo muy valioso que dice este versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo permanezca en la tierra, aquí va a estar la elegida. Amén. Aquí va a estar la elegida. Y nosotros amamos la verdad. ¿Por qué amamos una elegida? ¿Por qué amas tu iglesia local? Porque reconoces que está la verdad, el Espíritu de Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Una iglesia no es sostenida nunca ni por un pastor, o por los diáconos, o por un ministro, o por esto. No. La iglesia es sostenida por la verdad, el Espíritu Santo. Amén. O mi esposa no tiene la misma fe que yo, o yo la misma fe que ella. No. Porque la fe se tiene que ejercitar. Por eso los discípulos decían algo importante: Señor, aumentanos la fe. Y él les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea, dice, con un poquito que se ejercite, y dirían a este sicómoro, desarráigate, y lo harían. Porque él les declaraba constantemente, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Hombres de poca fe. Mi hermano, Ahí, mande. pastor, como lo dice segunda de Pedro 2:20, más vale no haya conocido la justicia de Dios porque viene por el proverbio de las personas que se separaron. Okay. Bueno, ojalá que no se hayan separado así de feo, no, pero amén. ¿A poco se está grabando, Diosito? Sí. Estoy mandando a Y tú mío te y estás de- mueve y mueve, pastor. Ay, perdóname. ¿Y ahora quién va a leer? Sigo yo entonces, ¿verdad, mi hermano? Por favor, hermano. Yo no puedo leer, mi hermano. Y dice así, ¿quieren que pongamos la planta o? Ya, sí. No, tú no, siéntate, aquí lo tengo. No, yo decía para que alguien leyera conmigo, pero no, sí. Es más, Toño, vas a leer. Siéntate, Toño. Ya no te muevas de ahí. Siéntate allá, mi Toño. Decía, ya está bien. Yo Ya. solo puedo leer. ¿Qué más romántico que esto? ¿Qué más romántico? Y todos a media luz. Mande. Si es fácil, yo ya no puedo para que todos oigan. ¿A poco no se oye hasta allá? No, sí. Los hermanitos que están así por encima, No, Ya se van a quedar quietecitos. Es que lo que ponemos la planta quizás se nos vaya un buen rato. Y ya llegó la luz, exacto. Miren, entonces, Yo no puedo leer, mi hermano. el siguiente versículo, otra vez el verso 3, por favor, hermano Toño. Tú vas desde tu lugar, léelo, mi hermano. Con potente voz. ¿En el 3? Sí. Versículo 3. Amén, pastor. Sea con vosotros gracia, misericordia Y paz. de Dios. Ya hablamos esta parte. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Ahora, ¿con quién vosotros? Dios. Con la iglesia. Sea con ustedes, iglesia,
gracia, misericordia y paz. O sea, con los hijos. Esto es lo que Dios quiere, que los hijos manifiesten gracia, misericordia y paz. Y luego sigue diciendo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. A ver, vamos a ver. De Dios el Padre, que es el amor, la gracia de su Hijo, y en nosotros debe de permanecer entonces, dice la Escritura, la verdad en amor. ¿Qué quiere decir? En el poder del Espíritu Santo, manifestando que el Padre está en nosotros. Porque Dios es amor. Amén. Si te das cuenta, la Trinidad se declara en estos versículos. La Trinidad en la iglesia. Nosotros como iglesia no podemos dejar a un lado toda la manifestación gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Cómo estaba bendiciendo a través de esta epístola el apóstol a la iglesia? En gran manera. En gran manera. Él estaba haciendo una poderosa separación y una enseñanza espiritual a un grupo, la elegida y a los hijos. A la elegida y a los hijos. Y sigue diciendo la Escritura, verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Cuando dicen andando en la verdad, quiero que me diga alguien, ¿qué entiendes por andando en la verdad? Andando en Cristo. Okay, pero a ver, vamos conocer más espiritualmente, más celestial. Conocer la ley de Dios, sus ordenanzas. Bueno, tocó algo muy valioso ahorita mi hermano Adolfito. Miren, exactamente en ese tiempo se habían infiltrado tremendamente las doctrinas falsas que habían traído de Europa del Este. Recuerden, ya se habían infiltrado tremendas cosas. Y esto es lo que querían ya empezar a filtrar a la iglesia del Señor. Por eso el apóstol va a tocar esa parte. Va a tocar esa parte. Era tan peligroso lo que ya estaba sucediendo que recordemos que ya no estaban respetando nada más la Torah, sino que ya estaban metiendo lo que se llaman mandamientos de hombre y enseñanzas de otras cosas, como el esoterismo, el ocultismo y diversas ramas. Entonces dijo él, por eso el apóstol decía, mucho me regocijé, porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Cuando dicen andando en la verdad, iban predicando en el poder del Espíritu Santo, enfrentando a los falsos, a los que estaban introduciendo herejías que destruían a la iglesia. Y dice, me regocijo de muchos que andan en la verdad. ¿Por qué? A veces a causa de su propia vida, porque a veces tenían que ser llevados a la muerte. Recuerden que eso sucedía. Acuérdense de esto. Se dice que esta carta del apóstol fue escrita en Éfeso. Poco tiempo después fue desterrado a Patmos el apóstol Juan, donde él escribió Apocalipsis. O sea, vean cómo estaba la persecución. Y el apóstol se enteraba y dice, mucho me regocijé. ¿De qué me he enterado? De que muchos de los hijos andan en la verdad. Cuando dice andan en la verdad, es porque se están enfrentando a la mentira. Sí, porque una cosa es que tú digas que eres de la iglesia, pero no hagas nada, no participes en nada, no sirvas en nada, sino simplemente vas y vienes. Pues no es lo mismo alguien que está enfrentando las batallas, que se está quedando, que está compartiendo, tan poderoso como esto. El traer un alma a Cristo es que andas en la verdad. ¿Sí o no?
porque te estás enfrentando al enemigo para arrebatar un alma de las garras del diablo. ¿No es así? Amén. Se la arrebatas y la traes a Cristo. Son hermanos que andan en la verdad. ¿Cómo no nos vamos a regocijar? Y dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es el mandamiento que recibimos del Padre? No olviden esto, la ley de Dios. Y del Hijo, el amarnos unos a otros. La ley de Dios. Por eso les digo que estaban dejando la Torah. Cristo vino a hablar a todos aquellos que estaban en contra de la verdad, y por eso les decía, bien erráis al enseñar como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, ahí está lo que está diciendo Juan, os aferráis a la tradición y a las enseñanzas de los hombres, o sea, enseñanzas humanas. Miren, vamos a Marcos capítulo 7. Ya puedo ir, pastor. ¿Ya puedes? ¿Ya? Ajá, yo sí. Marcos 7, mi Yorcito. Gracias. Sí, porque luego se me cansa mi Marcos 7. Espérame tantito. Marcos 7. ¿Tú ya estás ahí, John? Sí. Ah, bueno, pues entonces vamos a leerlo desde el versículo 6, para que así todos estemos ahí en esa misma parte. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vean lo que dice: enseñando como doctrinas. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios. Hasta ahí. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué dice lo que estamos leyendo en el versículo de Leti, por favor? No traes el hermanita Carmen. ¿Dónde estamos? En segunda de Juan. Lo que estamos leyendo, el mandamiento de Dios. Mucho me regocijé. Fuerte. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dios. Ahí está. Cuando habla conforme al mandamiento que recibimos del Padre, es precisamente un mandamiento de la ley. No olviden que ese mandamiento Dios lo dio desde Moisés. Y ese mandamiento es cuidar la ley. No es nada más, no quiere decir que nosotros aferrándonos a la tradición, ¿no? Sino la ley, como es amar a tu prójimo como a ti mismo, como es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así, lo redujo mi Señor Jesucristo en 2 mandamientos. Amar, cuando le dijeron: Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. Ese es el gran mandamiento. Pero, ¿qué sucede con los hombres cuando ya el apóstol Juan está compartiendo esto? Es porque ya se había metido totalmente mandamientos de hombre. Síguele, Diosito, que sigue diciendo. ¿Dónde estamos ahí? Enseñando como doctrinas. Porque dejando el mandamiento. Ajá. Porque dejando el mandamiento. ¿Qué hicieron? Dejaron el mandamiento de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vean cómo le dice primero al Señor: y hacen muchas otras cosas semejantes. ¿Qué quiere decir? Que dejando la ley de Dios, empezaron a hacer muchas otras cosas que no fueron mandadas por Dios. Por eso es durísimo. La guerra fuerte es... Ahora quiero que entienda por qué viene esta segunda de Juan. Me alegro por la elegida y sus hijos, porque andan en la verdad. Sigue diciendo el Señor, muchas otras cosas están haciendo, y además dice, bien invalidan. Dios, 9. Les decía también,
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre del padre al Un hombre al o a padre. la madre. Escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello que pudiera ayudarte, y no le deis hacer más. No le dejáis hacer no le más. deis más por su padre o por su madre. Y vuelve a decir el verso 13, invalidando La palabra de Dios con vuestra tradición que habéis Transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a estas. ¿Lo ven? O sea, ya habían transmitido montonal de doctrinas humanas, de hombres, mandamientos de hombres, tradición de hombres. Recuerden que a Misión Jesucristo le decían, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición? ¿Ya entienden por qué les ponían en su lugar a todos estos? Porque a fuerza querían obligar a que los discípulos judaizaran con la tradición. Si tú dirías, ¿por qué un cristiano no puede meterse con el judaísmo? Porque ya hay una fuerte separación. Sí, es una realidad. Son pocos los lugares donde nada más se lee la Torah, bendita Torah. Amén. Y es por eso que nosotros debemos entender esta carta de segunda de Juan. Sigue diciendo el siguiente versículo. ¿Segunda de Juan? Sí, mi Diosito. Estamos en segunda de Juan y ya vamos a ir al... ya terminamos el verso 4, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora ya entendemos cuál es el mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahora te ruego, iglesia, no como dándote un nuevo mandamiento, no como escribiéndote algo nuevo, sino algo importante, que nos amemos unos a otros. Síguele, Dios. ¿Y este? Nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andemos. Fíjense, y este es el amor. O sea, vamos a ver la diferencia, ¿no? Ya ves que en un tiempo, hace muchos años, empezaban a escribir muchas cartitas. Amor es esto, amor es lo otro, amor es esto. No, no. ¿Sabes cuál es el amor? Que guardemos y andemos y amemos los mandamientos de Dios. Que amemos los mandamientos de Dios. Eso es el amor. Amar los mandamientos de Dios. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor. Hasta allí. Fíjate, acabamos de leer primera, segunda y tercera de Juan. Y ahorita ya cuarta, o sea, aquí primera de Juan 5, hasta ahí leímos. Y ahora empezamos con segunda de Juan. Cuando nos hemos preguntado, ¿cuál es el amor? El amor es el que nos abracemos, el que te llame, el que no... Esto. No, espérame. El amor es que guardemos los mandamientos de Dios y los amemos. Los amemos. Cuando no los estamos realizando como hijos, estamos entonces no teniendo ¿qué? Amor. ¿Cuál es el sello del amor? El mandamiento de Dios. Ese es el sello del amor. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y qué es el amor, hermano? Entonces todo esto, el mandamiento de Dios. Ama el mandamiento de Dios y estás en él. Eso es el amor. ¿Amén? Amén. Vuelve a leer ese versículo, Diosito, verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. A ver, versículo 7 tiene que ver mucho. ¿Cómo son esos engañadores para decir que Cristo no vino en carne? A ver, ¿por qué podemos pensar así? Es un anticristo porque dice, a ver, por favor, Leti.
¿Cómo lo podemos entender este versículo sobre lo que dice la Escritura? Ya no tengo luz. Ese, gracias. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. A ver, ¿qué entendemos aquí? Bueno, había ya o hay mucho esoterismo. El esoterismo ha dañado mucho. Y entonces no es de que alguien te diga Jesucristo no vino en carne. No, sino que están negando que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, que se hizo hombre, recuerden, nacido de mujer. Eso es una parte valiosísima cuando leemos el Evangelio desde el principio. Nacido de mujer. Y entonces decimos, ¿cómo que se hizo hombre Dios nacido de mujer? ¿Quién me quiere explicar esta parte? ¿Se acuerdan que Isaías dice, nuestro Dios dice así: ¿habrá algo imposible para Dios? Pues es que es la ¿No hará Dios nacer si Él quiere? Claro, es la gente ignorante que no cree. ¿Cómo van a ser alguien otra vez de nuevo en el vientre de una mujer? Pero a ver, ¿por qué puede ser esto el anticristo? O sea, no puede haber alguien. Bueno, síguele, vas bien. Pues yo he escuchado gente, en la del mundo, ¿no? Que dice, ¿cómo van a ser el Señor de nuevo en el vientre de María, por decir así? No creen, ¿por qué? Porque es gente anticristo. Anticristo. Vean cómo lucha. Y no tiene que decirte, yo soy el anticristo. No, al negar esto, están negando al Padre, al Hijo y al Espíritu por una razón. Vamos a entenderla por qué. Veamos esto, dice la Escritura. Evangelio, el que tú me digas. Vamos a pensar Mateo. Que estando María desposada, vino a ella el ángel Gabriel, y le anunció: María, eres bendecida, bendita eres entre las mujeres, has sido elegida por Dios, hallaste gracia a los ojos de Dios, y en tu vientre nacerá el Salvador del mundo. Ahí va. Vámonos al engaño. Pero no olvida, ya no me van a ver. Vámonos al engaño. Con que Dios dijo que no comas de todo árbol. ¿A quién se lo dijo? A una mujer. No, sino sabe bien Dios que si tú comes de esto, serás igual que Dios. ¿Sí o no? Sabiendo entre el bien y el mal. Y es engañada la mujer y come. ¿Qué se comió? O sea, una simiente. La simiente de Satanás. Y nació un hijo del diablo, Caín. ¿Por qué si creen eso? O sea, por eso cuando no crees que Cristo vino en carne, eres un anticristo. O también porque te complaces en la mentira, pero niegas la verdad. Yo he escuchado gente también que dice... Ahora vamos a ver, tiempo, ahora, eso ya que vimos la mentira, ahora la verdad. Perdón, sí, hermanita. Bueno, entonces, así como que resumido, todos los que nieguen la verdad son anticristos. Exactamente. Sí. Por eso dijo Juan, hay muchos anticristos, y la gente piensa que es el que va a venir y se va a sentar en el lugar. No, ese es otro. Pero hoy en día hay muchos anticristos. Es el que niega la verdad. Sí, por si alguien piensa, pero si nunca ha venido el anticristo. No, estamos llenos de anticristos. Juan lo dijo, hay muchos anticristos. Exactamente. Porque no tienen el espíritu. Porque aceptan la mentira, pero niegan la verdad. Si no aceptas que Cristo vino en carne, estás aceptando la mentira, eres el diablo. Ahora, la verdad, vamos a ver la verdad. Entonces tú estás enseñando que Gabriel le anunció a María que ella iba a ser portadora del Salvador. Sí. Y que el Espíritu de Dios, aleluya, el Espíritu de Dios
Amén. Gracias a Dios. Ya digo amén. Ahora nos quedamos otra hora más, ¿eh? Yo no me quiero ir. No, pero voy a quedar sin voz. Seguimos. Esta se ahorita lo acomodo. No se rompió, si no se zafó. Y entonces cuando vemos esta parte tan valiosa, mis amados hermanos, de poder declarar, ok, le anunció Gabriel esto, ¿y qué sucedió? El Espíritu Santo rodeó a María con su favor y puso en ella la simiente divina, la simiente de Dios. Una pregunta, no veo a mi Pedro, ¿fueron a prender la bomba o qué? No. Ah, no prendieron la planta, ¿verdad? Porque si no llega la luz, tiene que estar abajo el switch este grandote. ¿Sí está abajo? Sí, está abajo, patrón. No hemos ido a hacer nada. Gracias, Diosito. Entonces, nace, o sea, Cristo vino en carne, amén. Y cuando tú te confiesas que Cristo vino en carne, reconoces que el Espíritu de Dios puso en María la simiente divina y nace Dios hecho hombre. Si no lo confiesas, ¿qué quiere decir? Entonces la tierra estamos perdidos. Todos los hombres estaríamos perdidos, porque lo que nos salva es la simiente de Cristo, la simiente divina, por lo cual nacemos de nuevo. Así como nacimos por una simiente corruptible, hoy nacimos de nuevo por una simiente incorruptible, que es la de Cristo. Y esa semilla fue sembrada en nosotros, en nuestro espíritu, y nacimos de nuevo. Amén. Por eso es importante confesar que Cristo vive en carne. Amén. ¿Y cuántos hoy lo niegan? Como tú mismo lo acabas de comentar, mucha gente dice que no cree en eso. ¿Tenía ombligo o no tenía ombligo? ¿Sí o no? Sí, claro que tenía un ombligo, claro. Porque el único, ahora sí vamos a decir, el único y poderosísimo cambio es la simiente. ¿Tu semen es que corruptible o incorruptible? Corruptible. El de Dios. Incorruptible. Así que no te preocupes, sí tenía ombligo, tenía ojos, tenía nariz, tenía todo. Pero nada más una diferencia. La simiente. Y dile a la persona que te cuesta, a ver, ¿tú ves la simiente en tu vida? No la ves. Pero bien sabes que tu papá es Juan Pérez. Bueno, pues yo no veo la simiente, pero bien sé que mi Padre es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Seguimos. Ahora sí, mi amado Diosito, siguiente versículo. Bueno, no, allá porque yo estaba ahorita. Que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón completo. Un anhelo. Pertenezco a la elegida. Y cuando esté con el Señor, quiero galardón completo. Amén. Esto es lo que está exhortando el apóstol Pablo. No pierdas tu galardón completo. Muchos toman este versículo para decir que se pierde la salvación. Hoy ustedes ya estamos desmenuzando este capítulo de tal manera que entendamos a qué se refiere. Amén. Gloria a Dios con su palabra. Amén. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía. Hoy muchos doctrina de Cristo. Ya vimos la diferencia de una doctrina de otra doctrina. Tan sencillo como esto. ¿Cuántos dejaron de perseverar en lo que ellos habían aprendido? Muchísimos. Todos aquellos que no se regresaron en la dispersación, en el regreso en el segundo imperio con los medos persas, regresar de la capital de Susa hacia Jerusalén, todos los que se quedaron dejaron de perseverar en la doctrina. Es duro. Por eso hoy se dice mucho de aquellos que están hablando, lo ven como algo que físico. ¿Dónde está tu amor?
¿Por qué aquí? A ver, Juan, tú dices que todo es amor. Vean esto, Juan es el que está diciendo amor. Y luego de repente aquí Juan dice así: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Dónde está tu amor, Juan? A ver. Pero es que viene a lo que dice anteriormente, pastor. Dice la palabra que el que está en contra de Dios pues es el anticristo. Ok, perfectísimo. Ahora nomás di, ¿por qué no lo recibiste? ¿Dónde está tu amor? No, nosotros tenemos el amor en nuestro corazón. Pero a ver, ¿dónde está tu amor de Dios? Explícame qué es el amor de Dios. Hace ratito lo dijimos. Fuerte. Sus mandamientos, amar sus mandamientos. Amar sus mandamientos. Entonces, ¿qué está haciendo este? Está rechazando los mandamientos. No lo recibe. No trae la doctrina del amor. Y si mis hijos no son cristianos igual que yo y vienen a mi casa, yo no los puedo recibir. No, eso es otra cosa, mi amor. Sí, recíbalos, debes de comer y todo. Eso es otra cosa, mi hermano. Y a ver, quiero que me vienes porque si ya, como que voy a mi familia, viene a mí y no sé por ver si no sé. Le explico tan sencillo como esto. Muchos pastores tenemos algún hijo que no está en la fe. Importante y buena pregunta. Pero de repente Juanito Pérez, que es el hijo de usted, se va y se mete al ocultismo y empieza a promover el ocultismo ahí en su casa. ¿Lo recibe o no? Pues eso es. Sí, porque me va a enseñar algo del que él sabe, no es. Y luego hasta en su propia casa va a empezar a hacer esto, va a hacer lo otro. Pues usted, ¿qué le va a decir? No eres de mí. Y aquí yo respeto a Dios y respeto a mi. Y si vienes aquí, respetas los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Bueno, lo mismo puede suceder conmigo. Mi hijo dice, yo no tengo la fe, pero traigo un fiestón ahorita y voy a hacerlo aquí en tu casa y van a venir. Ya lo entendimos. Es que no tiene. Ya lo entendimos. Gloria a Dios. Seguimos. Tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Tanto ahí, ¿por qué? Por la persecución. Fuertísima. Por eso él ponía la herejía de los hijos, todo eso. La persecución estaba muy fuerte. Les digo, poquito después de esto, se fue directo lo desterraron a la isla de Patmos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, miren qué bonito, la iglesia que está en tal lugar, te saluda. Como les decía el apóstol Pablo, cuando por ejemplo escribía a los tesalonicenses, la iglesia que está en tal lugar les saluda a ustedes. La iglesia que está les saluda. Aquí es lo mismo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Bien puesto por el apóstol en esta carta. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea, a ti, Éfeso, los hermanos que están en, ¿dónde les gusta? Filadelfia, les saludan. Los hijos de la hermana, de la elegida, te saludan. Qué bonito está puesto, ¿no? A ver, dígame cómo dice. Los hijos de tu hermana, la elegida, la iglesia que está en tal lugar, te saludan. Amén. ¿Preguntas? Que todo sea para su gloria. Amén. ¿Alguna pregunta sobre el estudio de hoy? ¿Comentario? Ya más para despedirnos. Ya para despedirnos, ya terminamos la carta. Los que estuvimos aquí, lo vimos todo. Con todo y a media luz. Despidámonos en oración. El versículo 11 le contesta a la hermana su pregunta. ¿Versículo qué? 11. A ver, fuerte, léelo. Dice mi esposa, el versículo 11 le contesta a su pregunta, dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sí, transmite. ¿Ya me entendió? Sí, se le puso. Así es. Despidámonos en oración.
Padre Celestial, te damos gracias, bendito y alabado sea tu nombre. Glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra. Hoy estamos terminando ya el libro Segunda de Juan para iniciar Tercera de Juan. Rogamos tu bendición, tu preciosa palabra, tu dirección, tu revelación divina en cada estudio de tu bendita palabra. Gracias por el que hoy nos has enseñado, Segunda de Juan. Alabamos y bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Les avisamos, se nos fue la luz y por eso tuvimos todos estos pequeños contratiempos. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.